Muy bien. Ahora estoy postando el slide de peritonitis. Esto ya hablamos todo. Ya dijimos que los genitales, que la cavidad abdominal de la mujer es abierta, se comunica con el exterior a través de la vagina y acá el orificio interno en la trompa, orificio ovárico. Epiplones, información adicional, la capacidad de absorción del peritoneo. Acá, por ejemplo, vamos a resaltar algo. Hay algo que se llama abdomen en tabla o en tabua, en portugués parece que se dice así, en tabua. Es cuando está contracturado el abdomen, ¿está bien? Eso se ve en una peritonitis. Abdomen en tabla, está duro, contracturado. Acá hay un comentario que le puse. El músculo liso, cuando está en contacto con una membrana serosa inflamada, en este caso con peritoneo, por ejemplo, el músculo del intestino, por ejemplo, del intestino delgado, intestino grueso, ahí se paraliza. Por eso, en el examen físico de una peritonitis, el paciente puede estar distendido, a la auscultación, no va a tener ruidos hidroaéreos, porque el intestino va a estar paralizado, ¿está bien? No tiene peristaltismo para hacer circular su contenido, líquido, aire y su contenido, ¿verdad? Entonces no hay sonidos, ruidos intestinales en la auscultación en una peritonitis. ¿Por qué? Porque está paralizado el intestino. ¿Cómo es eso? Entonces, todo músculo liso, liso que es involuntario, ¿verdad? Que se encuentra en el tubo digestivo, se paraliza en una peritonitis, ¿está bien? Pero el músculo estriado, al contrario, queda contracturado, ¿está bien? Entonces, en una peritonitis, el músculo liso, en este caso intestinal, del tubo digestivo, se paraliza. Y los músculos de la pared abdominal, los estriados, ¿verdad? Se quedan contracturados. Entonces, al palpar, se percibe tenso, aparte de que está doloroso también, y queda duro como un muro de piedra, también se llama, ¿no? Muro de piedra o abdomen en tabla. Eso es muy indicativo de una peritonitis. Resumen de la fisiopatología. El peritoneo envía líquido en la cavidad peritoneal. Algunos libros dicen hasta 10 litros, mucho líquido. Ileoparalítico es la parálisis del tubo digestivo por la inflamación de la membrana serosa por el peritoneo. El músculo liso se paraliza. Acumulación de líquido. Edema de peritoneo, dice deshidratación. Eso lleva a una hipovolemia, miren. La presencia de líquido en la cavidad abdominal hace que aumente la presión positiva en el abdomen. Entonces el diafragma no va a poder tener buena mecánica y hay una alteración respiratoria, ¿está bien? Y por el aumento de presión intraabdominal, las venas, la vena cava, por ejemplo, va a ir colapsando. Entonces no va a llegar buen retorno sanguíneo en el corazón. Entonces el corazón no va a poder bombear un buen gasto cardíaco. ¿Está bien? No tiene retorno venoso, entonces no tiene gasto cardíaco, o al menos está disminuido. Entonces el corazón empieza a hacer una taquicardia para compensar. Entonces hay alteración en la respiración y alteración a nivel cardíaco. Puede llevar a un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque pasa el líquido al tercer espacio, en la cavidad peritoneal, por ejemplo, un tercer espacio, o inclusive
dentro del propio intestino, del tubo digestivo, al dilatarse queda acumulado líquido ahí dentro, no circula el líquido. También se considera un tercer espacio ahí, a todo espacio que es extravascular, ¿verdad? Entonces, dentro de la cavidad se acumula líquido, dentro del tubo digestivo se acumula líquido, y todo eso va a llevar a un shock hipovolémico, ¿está bien? Y séptico porque hay componente infeccioso, ¿verdad? Falla multiorgánica y muerte. Entonces, esa es la la fisiopatología de la peritonitis. Aquí, este es un cuadro, un resumen de lo que ocurre en la peritonitis. ¿Está bien? Bien, a nivel peritoneal, miren aquí, hay una contaminación inicial, eso inflama, irrita el peritoneo, hay una respuesta inflamatoria, entonces hay un edema, exudado, cambio metabólico y necrosis, se envía líquido inflamatorio a la cavidad peritoneal, después hay una colonización bacteriana, presencia de fibrina y de pus. Entonces, en el peritoneo, en una peritonitis, va a haber pus. Vamos a ver si podemos ver acá. Peritonitis. Vamos a ver. Creo que ya vimos de pasada. Miren por las placas ahí de fibrina. A ver, acá parece que se ve pus. Esta es una cirugía miren, por videolaparoscopía. Ahí, esto se llama puertos de trabajo. Se introduce un trocar ahí. A nivel del ombligo aparentemente está ese. Y ahí entra una cámara. Se mete una cámara para poder observar qué hay ahí adentro a través de una tela. A ver, ahí está. Entonces ahí está metiendo una cámara para poder observar una peritonitis. Este es el hígado. Ahí está el diafragma. Ahí está, mira, ahí, excelente, ahí se ve súper bien. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es el líquido amarillento espeso ahí? Mira. Entonces, la presencia de pus en la cavidad peritoneal. Esto inflama todo el peritoneo. Entonces, esto es una peritonitis. Miren, pus por todo el lado. Mira, en todos los espacios. Fondo de saco, desde la pelvis, fondo de saco de Douglas. Y ahí miren, interasa, miren vos. Ahí está el epiplón, miren. Lembra que el epiplón puede tratar de bloquear el proceso infeccioso, formar un plastrón, a veces generalmente es apendicular, ¿verdad? Ahí está el hígado. Y hay pus ahí entre el fígado y el diafragma. Este es el latido cardíaco, ¿ven? A través del diafragma da para ver. Ya, hay pus. Entonces el tratamiento de una peritonitis es aspirar esa pus. Aspirar esa pus. Solucionar el foco infeccioso. Si una apendicitis se hace una apendicectomía, se tira el apéndice, después se lava con suero fisiológico y se aspira y bota. Entonces acá a nivel peritoneal, presencia de pus, ¿eh? Y fibrina, que es como una red, una barrera física para el foco infeccioso para que no se pueda expandir por toda la cavidad. En este caso, la cirugía que vimos, había pus por todo el lado. Ahí se llama peritonitis generalizada. ¿Está bien? Pero el organismo trata de defenderse, de que no pase a lo general. Trata de localizar el foco infeccioso. ¿Está bien? Bloqueando. A veces con asa intestinales, con epiplom.
Eso se llama plastrón. Y si el apéndice está todo envuelta alrededor del apéndice, entonces plastrón apendicular. ¿Está bien? Y miren, a nivel gastrointestinal, ¿qué ocurre? Primeramente hay una hipermotilidad. ¿Está bien? Ahí, ¿cómo vamos a ver eso? Si el intestino está acelerado o está disminuido sus movimientos, de peristaltismo. ¿Cómo vamos a ver en el examen físico? Ahí usamos el estetoscopio para auscultar los ruidos intestinales provocados por el peristaltismo. ¿Bien? Normal, a uno consideran de 8 a 12 ruidos por minuto. Puede estar acelerado, 20, 30 por minuto, o disminuido, o ausente. Bueno, en la peritonitis, primero está aumentado. Por hiperestimulación, está aumentado. Después ya se paraliza. Entonces, una peritonitis en su inicio va a tener ruidos hidroaéreos aumentados, como ocurre en la diarrea, por ejemplo, o cuando alguien está con FOMI, ¿verdad? Se acelera el peristaltismo, por eso conseguimos escuchar inclusive a la simple audición el ruido de hidroaéreo, ¿verdad? Ruidos intestinales cuando uno tiene hambre, ¿verdad? Es lo que se escucha también el ruido similar con el estetoscopio. Entonces, recordar, primero está acelerado, pero lo clásico es saber que hay un silencio abdominal. Uno ausculta y no escucha ni un ruido. ¿Por qué? Porque está todo paralizado por la peritonitis. Miren vos, lesión de barrera mucosa. Lembran que el tubo digestivo tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y ahí va a haber una lesión de la mucosa. Y eso va a hacer que ocurra algo que se llama translocación bacteriana. Mira un poquito. Mire que acá dice, mira, shock séptico, ¿verdad? Y esta translocación bacteriana tiene un papel muy importante ahí. Le damos chambo la translocación. Esta es la translocación bacteriana. Cuando hay unos cambios circulatorios en el contexto de la peritonitis, puede haber entonces una isquemia de la mucosa, una lesión de la barrera, que es la mucosa. Y por tanto, la translocación consiste en el pasaje de microorganismos viables del tracto gastrointestinal a los ganglios linfáticos mesentéricos y de ahí a la circulación general. Entonces, acá vemos los gérmenes, la mucosa. Acá ven el epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? ¿Ven? Funciona como barrera. Acá están los vasos sanguíneos, ¿verdad? Las bacterias ahí en la luz intestinal, tranquilo, ahí es su hábitat normal, ¿verdad? Hay bacterias, muchas colonias de bacterias, ¿verdad? Patógenos y no patógenos, ¿verdad? Pero cuando hay una lesión acá en la barrera mucosa, ahí donde las bacterias pasan finalmente al sistema circulatorio. Bacterias viables, vivas, que pasan la barrera mucosa y van a la circulación. Eso se llama translocación bacteriana. Y una vez que pasa la circulación, puede hacer una infección generalizada. Entonces, recuerden, translocación bacteriana por lesión de la mucosa, que es una barrera.
A nivel abdominal, Rembrandt, músculo estriado, voluntario. Eso hay una contractura muscular. ¿Está bien? Ileovesical, el músculo de la vesícula se paraliza. Ascenso de la presión intraabdominal. Recuerdan que le dije que aumenta la presión intraabdominal porque hay mucho líquido ahí. Y ahí eso hace que, como aumenta la presión, hay una hipoperfusión esplácnica. Y vamos a ver qué significa eso. La circulación no es esplénica, que era de vaso, ¿verdad? Es esplácnica. Acá tenemos un esquema de la circulación esplácnica. Dice ahí, es la parte de la circulación sistémica que irriga a la porción abdominal del tubo digestivo. Tubo digestivo, porción intraabdominal. Y también al vaso, páncreas e hígado. Bien. Esa es la circulación esplácnica. Y bueno, en la peritonitis hay una disminución en la circulación esplácnica. La circulación esplácnica finalmente va a colaborar con la vena cava inferior. Y esta vena cava inferior termina en la aurícula derecha. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es que acá dice hipoperfusión esplácnica? No hay buen flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque en la peritonitis se acumula mucho líquido, mucha pus ahí en la cavidad peritoneal. El intestino se paraliza, se distiende, hace un tercer espacio dentro de su luz, con acumulación de líquido, gas. Y ese aumento de presión comprime los vasos de la circulación esplácnica, como ser la vena cava superior, inferior. O inclusive la vena porta u otro afluente, ¿verdad? Comprime, entonces no hay buen flujo. ¿Está bien? Y ahí eso es lo que se ve en una hipoperfusión esplánica. Aumenta la presión abdominal porque tiene pus, líquido, y ahí colapsa las venas primeramente. ¿Por qué? Porque sus paredes son más débiles. Las arterias de sus paredes son más resistentes. Entonces, si está colabado acá por un aumento de presión, no va a llegar buena sangre al corazón a través de la vena cava. No va a llegar. Para entender, circulación entonces acá. Esa hipoperfusión esplácnica, porque está todo comprimido, va a llevar a una isquemia de la mucosa. ¿Está bien? Isquemia. Y ahí se pierde la barrera mucosa y ocurre la translocación bacteriana. A nivel general, un síndrome de una respuesta inflamatoria, aumento de la presión capilar, de la permeabilización capilar, pasaje de bacterias o toxinas en la sangre, liberación de mediadores inflamatorios, liberación de amina, cascada de ácido araquidónico y coagulación, agresión de parénquimas distantes. Entonces, esa reacción inclusive inflamatoria exagerada puede causar daños también. Hay secuestro de líquido, derrame peritoneal. En el tercer espacio dice para una depresión hidroelectrolítica, ¿verdad? Y proteica. Finalmente, todo conduce al shock hipovolémico, déficit de perfusión tisular, ¿ven?
todo conduce, en este caso, a la falla multiorgánica y a la muerte. Este le dejo ahí después, el slide está en la clase, en la plataforma. Este es un resumen de todo lo que es la fisiopatología de la peritonitis. Hay bacterias también, generalmente, eso es una peritonitis secundaria, que el foco infeccioso está dentro del abdomen. Peritonitis aguda. Etiologías, puede ser infecciosa, química, cuerpo extraño, antígeno endógeno, antígeno, agentes físicos. Acá tenemos entonces, según su origen, en primaria, secundaria y terciaria. La primaria, acá tenemos otro, según su teoría séptica y aséptica. La primaria tiene que lembrar que el foco infeccioso no está en el abdomen, ¿está bien? Es extraabdominal, de una fuente distante, de afuera. El problema no está en el abdomen. Por vía hematógena puede venir el germen, o por inosculación directa, una introducción directa de una bacteria en el peritoneo a través de un procedimiento, puede ser. También ven, se hace diálisis peritoneal. Disculpen. En el proceso de una diálisis peritoneal uno se puede contaminar, hacer una peritonitis. Híjole, me agarró un sueño acá. ¿Qué tal están ustedes ahí? Parece que necesitamos un café o algo. ¿Cuánto estamos por ahí? Aumentamos la cantidad de alumnos, ¿eh? Estamos 14. Vamos. Resumiendo, peritonitis primaria, el foco es extraabdominal y viene por vía hematógena. La secundaria es cuando el foco está en la cavidad, que es lo más común que vemos. Apendicitis, unas úlceras perforadas o diverticulitis. Entonces la peritonitis secundaria es lo que más vemos en cirugía. ¿Qué significa eso? Que el problema, el foco infeccioso está en la cavidad peritoneal. ¿Bien? Está ahí. Apendicitis, por ejemplo. Y miren, sin embargo, en la primaria, la fuente es distante. ¿Bien? Distante, miren. El niño, por ejemplo, que tiene antecedentes de una un cuadro respiratorio o una otitis, por ejemplo, miren. Por vía hematógena puede ir los gérmenes hacia la cavidad peritoneal. Adultos, miren, tuberculosis, por ejemplo, vía respiratoria. Esa es la primaria, foco extraabdominal. La secundaria, foco intraabdominal. La terciaria es aquella peritonitis persistente, peritonitis rebelde, o la postoperatoria. Por ejemplo, viene un paciente, se operó una apendicitis o mismo de una peritonitis, después vuelve a tener un cuadro de peritonitis por alguna complicación. Entonces eso es peritonitis terciaria. Generalmente vemos el paciente ya postoperado. Por ejemplo, se opera una apendicitis y después generalmente, de repente si no se hace una ligadura, una buena ligadura de esta base, miren. Este es el ciego, este es el apéndice. Ahí está la ligadura, ¿eh? Se llama muñón apendicular. Y a veces esta ligadura no es suficiente y puede haber una fuga del contenido del ciego
a través del apéndice seccionado y pasa a la cavidad abdominal. Y ahí crea una peritonitis, ¿verdad? Entonces, esa es la peritonitis terciaria. Vamos a suponer que se operó ya de apendicitis. Después de 3 a 5 días, el paciente empieza a empeorar. Y es lo que ocurre a veces es la abertura de esta ligadura. Del muñón apendicular le llamamos. Acá hacemos acá. Ahí está. Muñón. Entonces, peritonitis terciaria es la postoperatoria. O si no, alguien que se opera la vesícula. Vamos. Este es colecistostomía. Colecistectomía quería poner. Acá, por ejemplo, cuando un paciente se opera la vesícula, acá, por ejemplo, miren, se estirpa la vesícula, se coloca un clip o una ligadura, si es una cirugía abierta, pero esta ligadura o el clip, ahí puede haber fuga, ahí, ¿verdad? Fuga de bilis. Y eso también da una peritonitis, ¿está bien? Ya la postoperatoria se operó y después se complicó con una peritonitis. Eso suele ocurrir. Es ahí la terciaria. Resumen entonces. Peritonitis primaria, secundaria y terciaria. La que más vemos en nuestro medio, en la parte de cirugía general, es la secundaria, que ya es después consecuencia de un foco infeccioso abdominal. ¿Está bien? Perforación gastrodental, apendicitis, diverticulitis, por ejemplo. Pero la primaria es extraabdominal, ¿eh? Extraabdominal. ¿Y cómo llegan las infecciones? Por vía hematógena. ¿Está bien? Bien, infección respiratoria, otitis. La terciaria dice subsecuente asfixia abdominal crónica, peritonitis postoperatoria, abscesos, trastorno de inmunidad, falla multiorgánica. La terciaria es aquella peritonitis que generalmente vemos en el postoperatorio. Microbiología, es importante recordar. Ahí hemos Escherichia coli y anaerobios, Bacteroides fragilis. Eso es lo más importante de lembrar. Entonces, los antibióticos tienen que ir dirigidos a gram negativo y anaerobios. ¿Qué damos más aquí? Ciprofloxacina con metronidazol, por ejemplo. Acá dice anatomía patológica. Estos son los estadios de la peritonitis en el peritoneo. Congestivo, flema solucionado. Puede ser fibrosis, sedación, plastrón. Y de forma secuelar hace algo que se llama bridas y adherencias. Recordar. Vamos a ver si tenemos una imagen. El plastrón ya vimos. Doutor, permiso. Sí. Qual é a diferença de brida e aderência?